Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a BioCoach, mi canal de astrología sideral. Y lo que tenemos aquí delante hoy con nosotros es la carta del Papa Francisco. Vamos a estudiar la carta de un personaje público y después vamos a ver un poco su futuro, en qué época puede tener una crisis o en qué época le puede ir mejor. ¿Para qué? Simplemente para compartir con vosotros algo que he estado haciendo toda mi vida, y es comprobar la astrología con mi familia, con mis amigos, conocidos, personajes públicos. He ido comprobando la astrología, entonces para demostraros y para hacerlo juntos, cómo funciona esta astrología, pues lo hacemos aquí públicamente. Pero también, en este caso, hay un personaje público que tiene una determinada connotación religiosa. Entonces yo voy a decir mi opinión personal, no me importa en absoluto. Yo no creo para nada en la iglesia, ni que este personaje tenga ninguna prioridad, digamos, ante Dios, ante temas espirituales, por ser quien es. Sinceramente, yo creo que Jesucristo dijo claramente: no hay iglesia, vosotros sois lo mismo que yo. Y si Él lo dijo, yo creo que eso sobra, ¿verdad? Pero aún así quiero respetar, por supuesto, a cualquier otra persona que piense de otra forma. Vamos a hacer un estudio que ahora veréis qué curioso, qué significativo, y por eso una cosa no quita la otra. Vamos a compartir lo que ya es público, o sea, de la vida que ya se sabe. Vamos a ver cómo hay sincronía en su mapa, primero en el mapa natal, y después vamos a definir un poco los años que vienen, hacer pronósticos, porque ya sabéis que estoy haciendo también pronósticos. Estamos haciendo pronósticos generales de personajes públicos, y para ello podéis un resumen, un vídeo que os pondré por aquí, un resumen de algunos. Pero vamos, ya adelanto, lo de Trump se está cumpliendo, sin saber que le iba a pasar a los 4 casos imputados, todas las denuncias imputadas, que tiene 4 casos ya en los tribunales, que le van a caer en plena campaña, han esperado a plena campaña. Trump es un personaje un bocasa, es un personaje muy lenguaraz, es verdad, pero la verdad es que toca mucho las narices, con perdón, a intereses que no quieren la guerra de Ucrania, que quieren la guerra de Ucrania, y él ya ha dicho que cancelaría esa guerra de inmediato en cuanto llegara al poder. Entonces hay muchos intereses que le están haciendo mucho daño. No creo que lo dejen. Lo dije en el vídeo de las elecciones que hice posteriormente de él. No creo que lo dejen. Incluso, vamos, se lo quitarían del medio. Física o no físicamente, no lo sé hasta qué punto, pero desde luego es muy difícil que llegue, porque tiene mucho interés en contra. Y después también, fijaros, Pedro Sánchez está cumpliendo también todo lo que dije antes de saber que había elecciones, el momento tan crítico a nivel público que está pasando ahora, a nivel, la gente, la verdad que está por las vacaciones, por el tema de que muchos creen que han manipulado las elecciones, contando los votos, y de la manera que lo está haciendo un poco tan descarado, ¿no? Está sufriendo ahora mismo un nivel en la imagen pública lo más bajo que puede haber de un personaje público. Siempre vamos a más, parece, ¿no? Los tiempos están muy revueltos, y se está cumpliendo, dije, de agosto a octubre, y fijaros, las elecciones fueron el 27 de julio, y están siendo totalmente las fechas que preveímos, perdón, sin saber que iba a haber elecciones justamente 3 días antes de saber que había elecciones. Así que fijaros, también tenéis el vídeo, las fechas, fijaros cómo se están cumpliendo, es lo único que quiero compartir, y por eso no quiero entrar en detalles digamos, personales. Si fuera un estudio personal hablaríamos de más cosas. Vamos simplemente a compartir este personaje público, como digo, su visión general, energética, y los puntos que ya sabemos. Si sabemos algo del papá y de la mamá, pues eso sí lo podemos comentar, evidentemente. Temas públicos, temas de su vocación, de su misión, eso por supuesto. Así que vamos a ello, y espero de corazón que os guste. Pues como digo, vamos a ver las sincronías que hay entre su vida, lo que conocemos de él, y el mapa. Y la verdad es que me he sorprendido cuando lo he visto, me ha resultado muy significativo. A ver si a vosotros también. Pasemos a estudiar el mapa
del Papa Francisco. Bueno, recordaros que el mapa, este mapa que tenéis aquí en Sideral, esto es el horizonte, os lo explico. Esto es el horizonte, la línea del horizonte. Este es el cielo cuando él nació. Y esto debajo de la tierra. El sol, evidentemente eran las 9 de la noche en Buenos Aires, Argentina, y estaba evidentemente ya después de atardecer. A las 9 de la noche acababa de atardecer aquí con Júpiter y Mercurio, que prácticamente no se vería. Mercurio se ve solo cuando está muy alejado del Sol, porque es muy pequeñito y casi no se ve. Y fijaros como, bueno, en sideral esto es exacto. Aquí está la luna, que estaba con Venus a punto de meterse en el cielo. Fijaros como aquí también todo esto, y esto refleja en sideral exactamente el cielo como está. Las constelaciones son divisiones exactas del cielo, no tienen nada que ver con las estrellas, por eso no tiene nada que ver Ofiuco, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y este mapa corresponde a esta persona, así que vamos a comenzar a estudiarlo. Y lo primero que impacta cuando miramos un mapa como este es Sol-Júpiter, ese pedazo de Sol-Júpiter en Sagitario. Es que Júpiter es lo mismo que Sagitario, es su único regente y lo comparte ambos el mismo arquetipo. Representan también la casa 9, esa casa que nos pone en contacto, esta casa que hay aquí. Esto es una casa, las 12 divisiones, y esta casa es la que nos pone en contacto con otras dimensiones, nos redimensiona la vida, no es la perspectiva lineal de la 3D de la mente, sino que nos pone, es la mente abstracta, hemos hablado en muchísimas ocasiones de ella, y es también la que tiene que ver, por supuesto, con la religión, con la espiritualidad, con un camino como la idea que yo tengo de Dios, mi camino espiritual. Y claro, no me extraña, cuando lo he visto, es que realmente hay un tema de motivación. Ahora vamos a hablar más cosas. Hay un tema de sentimiento auténtico por un tema espiritual de verdad. Y vamos a verlo porque es bastante profundo. Así que el sol, su sol, la esencia, su parte inmortal, lo que es él de verdad, digamos, en ese viaje evolutivo, ahora mismo está en una casa, la casa 6. Esta casa que hay aquí con tantos planetitas aquí metidos, quiere decir que tiene mucha energía, la casa del servicio a otros. Ahí tenemos al nodo norte, la puerta evolutiva, como diciendo, mira, para allá. Cuando uno tiene el nodo norte en conjunción con el Sol, con Júpiter en Sagitario, y tiene un camino de vida, es como si la vida le abriera una autopista de 8 carriles abierta para que pases por allí para evolucionar. Es como toma para ti. Ese es el nodo norte. Fijaros, tengo aquí también un vídeo sobre el nodo norte que acaba de cambiar a Piscis en sideral, y tenemos aquí el nodo sur, que es todo lo contrario. Este mapa lo que nos está indicando es como en el nodo sur, es decir, de donde vengo, yo vengo de la casa 12, la casa del aislamiento, de las enfermedades crónica, de aquello que me hace sufrir, la falta de libertad, aquello que me callo, lo que arrastro del transgeneracional y que no soy capaz y que tengo que poner y que no veo, parte de mi subconsciente, de mi carga, pero también de mi carga, digamos, negativa o dolorosa, pero también de mi éxito y de mi, en fin, de mi éxito y de mi fracaso, aquello que me compone y no lo veo, pero que está de lo que vengo. Las energías de mi padre, de mi abuelo. No solamente tengo el ADN, tengo su ADN que le llaman basura, tengo su parte emocional, tengo su mente, tengo su forma de pensar, y muchas veces no me doy cuenta que él está en mí. Todo eso representa la casa 12. Él podría haber sido perfectamente un monje, una monja, o alguien que se dedicaba en aislamiento a cultivar temas de, fijaros, la casa 12, el regente es Venus. Venus está con la luna y era como en el aislamiento, ayudando, siendo soporte a otros en el tema físico, probablemente. Una especie de quizá de estrella de Calcuta, perdón, de Teresa de Calcuta, ¿os imagináis? Algo así, ¿no? A lo que fuera en plan más individual o más familiar o más, pero como un soporte para gente. Además, Quirón, justo en el nodo sur, nos habla de una herida incurable. Hay como precisamente ese sentimiento
de dolor que viene de atrás, como de un transgeneracional, y de haber vivido situaciones, pues no puedes comunicar temas de la casa 12, no haber podido comunicar Mercurio, que lo tenemos aquí, temas espirituales, Mercurio en Sagitario a los demás. Es como los demás estamos tan en el tema de lo práctico que no hemos podido hablar de temas espirituales, de temas abstractos. Si estamos buscando la comida y el pan y estamos en estrés, ¿cómo nos vamos a dedicar a temas espirituales? Y aquí hay un dolor de una falta de esos temas espirituales, porque no, realmente hay como una vocación realmente de una necesidad. Y aquí en este mapa ahora, en esta vida, lo que nos está diciendo, le está diciendo el cielo al Papa Francisco, es como que tome el camino del servicio, y esta vez lo haga desde la imagen, que además fijaros que Júpiter es regente también de la casa 10, la imagen pública, desde su profesión, su vocación, su imagen pública, un servicio, pero ahora sí que puede motivar, ahora sí que puede crear una idea espiritual, una motivación espiritual. El fuego, el sol, el líder, la parte yang tiende a hablarnos de un tema de liderazgo, toda la energía yang, y él de alguna forma está representando, está encarnando en sí esa parte a través de la casa 10, a través de la imagen pública y del servicio. En esa imagen pública está encarnando a alguien que realmente está en búsqueda espiritual y que motiva para ese camino espiritual, muy representado totalmente por Júpiter y Sagitario, la gente de la casa 9, como digo, religión, pero no solo, también podría ser la ciencia. Si la ciencia estuviera conectada, realmente conectada, tendría que ponernos en dimensiones, comprensiones mayores. Iríamos a más, no iríamos en paralelo. Todo lo que no nos redimensione no nos sirve, digamos, a un nivel, no sé cómo llamarlo, humano, a un nivel más evolucionado y no simplemente biológico. Yo creo que el humano tiene mucho que ver con su parte abstracta, con su no solamente porque habla, porque si no sería como un mono. Hay animales que dicen que están, y de hecho hablan, y a veces con lenguaje ya sabemos, delfines, e incluso a animales que le han enseñado lenguaje, que han podido, como a muchos primates, pero si hay algo que nos distingue ya no es el habla, solo el habla. Yo entiendo que lo que nos distingue es precisamente ese lenguaje abstracto. Pasamos a una redimensión. El hecho de tener unas ciertas conceptos abstractos nos da, pues, ese cariz humano, entiendo. Así que esa parte jupiteriana, desde luego, muy vivida muy internamente por el Papa Francisco, que digamos que ha tenido la suerte, aunque cuando pasó por aquí Plutón hace 20 años lo tuvo que pasar bastante mal y tuvo una gran crisis, muy probablemente a todos los niveles, existencial, religiosa, a todos los niveles, pero probablemente todo lo que le ha dicho la vida es que al final, bueno, ha encontrado su camino público, vocacional también, porque entiendo que este mapa está hablando de una vocación con este Júpiter. Pero es que fijaros, no es solamente Júpiter y el Sol es la esencia alrededor de quien gira todo, y Júpiter es el gran benefactor, que lo he hablado ya muchas veces, que estuvo a punto de ser estrella. Representa ese lenguaje abstracto que nos pone en contacto, que nos redimensiona, o esa metodología, o la religión, o la ciencia, o lo que sea, que nos pone en contacto con percepciones, conciencia más elevada de nosotros mismos. Y que es tan grande que nos hace de escudo y de protección cuando uno se siente conectado realmente con ese Júpiter, y uno tiene la idea de que empieza a entender el lenguaje simbólico del mundo, no lo concreto, que es impredecible, totalmente impredecible, pero sí a grandes rasgos los ciclos, la sabiduría. Cuando uno empieza a entender el significado del caos, perdón, del efecto, de la casualidad, comienza a sentirse protegido. Ese es Júpiter, por eso da optimismo. Pero ese optimismo no es realmente de la fe. La fe no es, lo sé, la fe, estoy convencido de que esto es así. Cuando uno tiene fe y ya lo ha comprobado encima, y ya la experiencia le ha confirmado que eso es así, se lo han dicho, y
y lo ha vivido, ya realmente uno tiene algo más que esperanza, uno tiene fe, a la que se refería Cristo cuando hablaba de fe. Que por cierto, esa fe de la que hablaba Cristo era piscis. Y estamos hablando aquí de un tema terminal. Cuando llegamos al final del ciclo, esto es un camino del guerrero, empezamos por Aries, ya lo he dicho en otras ocasiones, y terminamos en Piscis. En Piscis necesitamos a un signo emocional que integra. Es como, por eso son los dos peces, la luz y la sombra. Es como realmente vernos en un espejo. Aquí en este mapa hay mucho de Piscis en su imagen pública, y ahora hablaremos de la posición que tiene Neptuno, su regente, aquí en casa 3. Pero como digo, cuando uno llega al final del ciclo no le queda más remedio que abrazar. Es como un espejo, es la proyección, es darnos cuenta de que yo no podría haber sido nada sin ti, la sombra sin la luz. La verdad es que para madurar, para hacernos fuertes, para tomar confianza, no tenemos que probarnos. Esto es así, y necesitamos en muchas ocasiones un enemigo, una proyección. Quiero decir que a nadie le gusta sufrir, evidentemente, pero la vida parece como que tiene un sentido, y que, bueno, generación tras generación vamos mejorando aquello que hemos vivido atrás y dejando atrás otro tipo de rencilla y otro tipo de... y vamos como para algo, como en una evolución. Eso es de lo que habla las constelaciones familiares. De eso habla también, de esa misma filosofía habla el curso de milagros, en el que cuando uno llega al final del camino, lo que puede hacer es integrar. No es perdonar, es ir un paso más allá del perdón y darse cuenta que realmente no hay perdón, porque el otro está creado en una dualidad. Unas veces uno es víctima y otras veces uno es verdugo. No hay nadie que no sea verdugo, y por lo tanto todo el mundo tiene cosas que sanar, que solucionar y que ayudar a otros. Entonces ese reconocimiento de no polarizar la sombra solo fuera, sino asumir la sombra, y por lo tanto el propio poder pasa inexcusablemente por la integración en Piscis, de comprender al otro en plan pisciano, de ver la integración, de ver la necesidad de que esté ahí para que yo me pueda probar a mí mismo, para que yo pueda... Y en ese reflejo surge un paso más allá, surge una evolución mayor, surge algo inesperado. De ahí nace la vida del yin y del yang. Así que, justamente en esta casa 12, donde hay una herida, Quirón, muy unida, muy cercana al nodo sur de Francisco, fijaros cómo está aquí, muy cercana en casa 12, la integración, todo aquello que no pudo comunicarse a nivel quizás espiritual, a nivel espiritual, porque estamos hablando de la casa 12, y comunicarse porque estamos hablando de Géminis, con una herida. ¿Dónde está Mercurio? En Sagitario. No se pudo comunicar temas espirituales a los demás, quizás una necesidades de sobrevivir y de necesidades básicas. Ahora hablaremos de la Luna y de Venus, que están ahí en Saturno, el signo más rígido, más material, y más básico de todo. Y ha habido quizás pues, también más austero y más rígido. En esencia él quiere ser austero, no quiere lujo. A él le gusta no ser... la Venus en Capricornio dice que sus valores son estoicos, digamos, no son... Y lo demuestra el tipo de valor que él busca. Así que, si bien en otra vida aparentemente ha estado ahí en aislamiento, ahora le dan como el camino grande para que no solo comunique que no pudo, sino para que motive, para que vaya más allá aún de la simple comunicación, y abra de camino. Fijaros que la energía Yang, su misión es dar dirección, lo mismo que la energía Yin motiva, es el corazón, la energía emocional, y la tierra, la energía Yang nos da dirección, y de alguna forma para que él sea líder, para que dé dirección, para que motive, con lo cual yo creo que esto le pega muchísimo. Pero es que además no solamente Sol y Júpiter están en Sagitario y está haciendo aspectos entre ellos, que es muy cercano, por cierto, sino que está ahí Ceres. Ceres, este asteroide que tenemos aquí,
que es el asteroide más grande que hay. En el cinturón, está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y representa la fertilidad porque es muy grande. Es como no iba a decir, pero redimensiona con Júpiter, y es que Ceres lo hace más productivo y más fértil aún. O sea que todo esto es súper fértil. El nodo norte ya sabemos que es la puerta evolutiva de una energía nueva para él, pero que le ayuda. Y para Satenea representa la unión de las dos mentes, la mente cuántica, y por lo tanto la mente cuántica, perdón. La mente cuántica es la que está formada por la mente racional y la mente abstracta. Para poder poner esta mente abstracta y usarla, tendremos que utilizar la mente racional. Pero Palas Atenea ganó a su padre, el todopoderoso Zeus, que están aquí todos juntitos, por cierto, ganó a su padre Zeus en una guerra porque ella tenía la capacidad de ser una perfecta guerrera, mente izquierda, técnica, metodología perfecta, y además llevaba las dietas, llevaba todo a rajatabla, toda la disciplina a rajatabla, y al mismo tiempo era intuitiva, tenía un golpe de intuición, de genialidad. Eso es Palas Atenea, representa un poco donde somos geniales porque somos, perdón, se me ha otra vez el ratón, o sea, ahora, donde somos geniales porque unimos nuestras dos mentes, porque somos cuánticos, nos volvemos cuánticos. Fijaros qué pedazo de... Y todo esto prácticamente, porque lo que está a 4 grados, ya sabemos, no me preguntáis más por favor, a 4 grados esto ya está aquí, así que todo está en Sagitario según lo sideral. Fijaros, yo utilizo en sideral porque en sideral no es como tropical. En sideral hay muchas opciones que le llaman de distintos autores. En tropical no hay más que una, que todo el mundo tiene los mismos grados, pero en sideral hay varios. Y yo tomo como referencia en sideral la opción Krishnamurti. Krishnamurti era astrólogo de astrología védica, y la astrología védica utiliza un cielo sideral. Y yo cojo su opción, y es una de las más avanzadas, de las más que da más grados de margen, que más grados tiene de margen dentro de lo que es la opción sideral, y aún así 4 grados más seguro, porque vengo usándolo de siempre, os lo digo. Y entonces yo utilizo, como digo, dentro de las opciones de sideral, la opción Krishnamurti, que es una de las que tiene los grados más adelantados de todas. Aún así, 4 grados más, ¿de acuerdo? Por si aquellos que utilizáis programas y tenéis alguna duda. Así que todo esto en Sagitario es que realmente es una energía como muy luminosa y muy de vocación auténtica. Es además un alma que ha venido a evolucionar con esta experiencia de una forma muy exagerada, porque le compensa todo lo que trae de atrás, que lo que trae, bueno, pues reclusión, limitaciones, probablemente Mercurio, mucho más limitado que Júpiter. Júpiter es como, te pongo en el mejor lugar del mundo para que te vea todo el mundo, y Mercurio es, me dedico a mi labor y me dedico a mi día a día, y un poco de ahí no salgo. Por eso es interesante este mapa, porque está como poniendo la labor del mapa Francisco, no solamente en la imagen pública, sino también para él a un nivel evolutivo bastante interesante. ¿Qué os parece? Y siguiendo, vamos a acabar de ver el aspecto. Por aquí un poquito más adelante vemos a Mercurio, como hemos dicho, regente de su mapa, muy importante. Pero este Mercurio, bueno, en casa 7 y en Sagitario no está en su signo. En casa 7 está peregrino, que se llama, está neutral, no es ni bueno ni malo, una energía que le favorece ni que no. Pero en Sagitario sí que está más bien en caída. Entonces, bueno, hay una parte que no es que sea muy evolucionada en este aspecto, y es como si dijera, a veces hablara por los demás, demasiado por los demás, usara ese Mercurio para poner su imagen, sus palabras, un poco en lo que dicen otros y no tanto en lo que dice él. Es como un transmisor, a veces puede ser, ¿eh? Y además Mercurio en Sagitario también le da otra connotación, que es muy difícil que se calle, es una persona rebelde. Mercurio en Sagitario da ese típico bocazas que a veces habla de más, lo que pasa es que como tiene esas connotaciones aquí tan espirituales y demás, bueno, ahora hablaremos, y con Plutón en la casa 1 tan reservado, pues es lo que le compensa un poco. Pero ese Mercurio ahí en Sagitario,
que hemos visto que había algún aspecto así tenso, como tenga algún aspecto tenso, que ahora veremos que sí. Estábamos hablando, Mercurio está, vamos a verlo un momentito. Sí, Sol y Mercurio están haciendo una cuadratura con este Neptuno, el Leo, que está representando esa parte espiritual también, que ahora después hablaremos. Así que esta parte mercurial, digamos que puede ser como un poco, puede tener la tendencia a hablar por otros, y además con esa cuadratura de Neptuno a confundirse, a crear caos, a distorsionar las cosas, no son como son. Hay creencias que son ideales y que no se cuestionan, y uno puede entrar demasiado a no saber poner los límites entre lo que tengo que creer de los demás y lo que forma parte de mi creencia propia, y a permitir que otros me digan lo que tengo que creer, ¿no? Algo así. La representación de este Neptuno cuadrado con este Mercurio, que de alguna forma es muy lenguaraz, pero como digo, está como tapado por este Plutón en casa 1, que lo hace más reservado, por la cuadratura de Neptuno, que pone en boca de él lo que otros le digan, y un poco sin sin saber poner límites de nacimiento. Entendés que este mapa, por supuesto, como todos los mapas, es de nacimiento, y evidentemente él lleva ya un camino recorrido por la edad que tiene. Entonces el hombre, yo lo desconozco totalmente, ese camino, con lo cual no puedo hablar con respecto, no puedo hablar con respecto a cómo está, pero sí cuáles son las misiones un poco con las que vino en inicio de su vida. Seguimos viendo connotaciones de su mapa natal, porque al final ya sabéis que veremos un poco cómo está la energía actualmente, que también se puede hacer en astrología. Esto es solo natal, pero hay muchas posibilidades. La astrología da muchas posibilidades. Sinastría, comprender la energía de los mapas, cómo me llevo con alguien a todos los niveles. Por ejemplo, tránsito futuro, la revolución solar se pide mucho de cumpleaños a cumpleaños. Y ya sabéis que aquí me podéis hacer también pedido médico a hacer estudios en sideral. Bastante completo, además al mínimo de 2 horas y media, más una hora también dividido en más. Así que si queréis, si os gusta, pues ya sabéis, podéis profundizar más en vuestro mapa. Haré todo lo posible para que os concuerde y os dé las mayores pistas posibles. Bueno, seguimos con el mapa de Francisco y viéndolo aquí. Fijaros qué aspecto, como hemos dicho, tan bonito, pero es que además Mercurio tiene un aspecto positivo, en este caso con Urano verdecito. Veis aquí, esta línea indica que hay 120 grados de un signo de fuego rojito a otro signo de fuego, que normalmente lo pintan en el mismo color para que veamos, a otro signo de fuego, el mismo elemento, y esas energías se llevan bien, se favorecen. Urano en casa 11 está en su casa, está regente. Cuando un planeta está en su casa, está en su energía, está en su trono, está reinando, regente, y está mucho más fuerte, indica que está evolucionado y que es mucho más positivo, es un planeta maduro, que realmente no es lo mismo que cuando un planeta está como Mercurio aquí en Sagitario en caída, que es todo lo contrario, la energía no le va. Si a un actor no le da un papel que le vaya, no se va a lucir igual. Así que Urano aquí le han dado su papel, el suyo, el rebelde, perdón, ya se me ha quitado esto, perdón. El rebelde, la persona que está en contacto con el colectivo, que tiene una visión de grupo, y que además se siente muy compañero, muy fraternal. Él mismo perteneció a esos ambientes, los conoce bien. Por eso ese aspecto también, su mente también está en contacto con el bien común. Y con esta parte mística que tiene, pues la verdad es que hay unos aspectos que denotan una cierta una motivación por el cargo que ocupa. Lo digo con sinceridad. Bueno, vosotros lo veis conmigo, ¿verdad? La parte del mapa que, siendo esta tan luminosa aquí, la parte yang, digamos, esto todo son energías más bien yang. Bueno, Mercurio es neutro, pero Júpiter y el Sol son energía de por sí yang. Es la parte femenina, la energía yin. La parte yang ya hemos dicho que da dirección en la vida, ¿vale? Este nodo norte aquí que tenemos, que nos dice la vida: ahí tienes para evolucionar, venga, ahora puedes motivar, y ya has hecho bastante de lo otro, ahora compensa
¿vale? Pero la parte yin es la que da el motor, la motivación. Esta refiere a la madre, la patria, la casa, la etapa de niñez. Creo que, bueno, por lo que vemos aquí, la parte yin está bastante constreñida. Venus y la luna, que son la energía yin junto con Neptuno, la casa 4, si vemos todo, estamos comprendiendo que la energía yin se quedó un poco, digamos, austera. Capricornio, donde está la luna y Venus, los dos planetas yin personales, nos habla de austeridad, de rigidez, de soledad, de tener lo mínimo y mirar por lo esencial, a veces escaso, ¿no? O también nos habla de una parte muy material, la parte más material de todas, y a lo material, por necesidad o no, o por otros motivos. Entonces esto encarna, bueno, una parte yin que, digamos, no es tierna, no es emotiva, es totalmente un signo frío, rígido. Probablemente habla de la madre, que le daba mucho amor porque lo mantenía vivo, pero es que no podía ser la mujer más nada, estaba en lo básico. Fijaros como este aspecto de la luna que representa a la madre, pero es que además la casa 4 está ahí Marte y Virgo, un signo de tierra de nuevo, te doy la subsistencia, y Marte te pongo, hay una gran energía. Probablemente la madre era más un padre que decía lo que tenía que hacer y le ponía rígido y le daba de comer y lo mantenía vivo, que una madre en sí amorosa que pudiera estar con él, porque la casa de la transmutación, Venus y la luna en la casa de la transmutación, la casa 8, donde lo que se va de mi vida, donde me siento esa herida que tengo que transmutar, esa energía que tengo que saber poner de otra forma, con otra perspectiva, para que realmente me signifique. Aquí están los planetas, aquí a la casa 8 viene todo lo que se tiene que transformar. La casa 8, Plutón, Escorpio, igualmente. Y tiene a Plutón en la casa 1. O sea, la energía femenina en Cáncer. Cáncer es también energía yin, el signo regente de la luna, como ya sabemos. Y de nuevo, en la energía femenina, en la masculina, vale, yo hablo por otros y me voy muy bien. Pero en la parte yin de mi energía tengo a Plutón. Plutón es donde estamos, de nuevo, la herida mayor. Donde hay el mapa me está indicando que vengo a transmutar sí o sí, es de lo primerito que tienes que ir a por ello. Y estamos hablando de su parte sensible, de su parte femenina, que se ha comido, que se ha tragado. Fijaros, la luna y Venus indica poner mi afectividad entregada a los demás, la casa 8. Yo quito, o sea, ¿cómo se llama esto? Renuncio de alguna forma a mi parte afectiva, a mi familia, a tener una pareja, a tener un amor. Marte en casa 4 indica una madre, como digo, muy autoritaria. Plutón en la casa 1, no sé dónde poner esa parte sensible que tengo, y que en este mundo, que todo el mundo va a la supervivencia y a la competencia, ¿dónde lo pongo? Es un poco la característica de este mapa, que concuerda muy bien, entiendo, con una vocación como la de Papa, una vocación mística, porque desde luego todo lo místico para él es un ideal. A veces es un ideal tan grande, Neptuno, que uno puede confundirse y hablar por otros demás, ¿no? O ver las cosas de una forma distorsionada, unas creencias distorsionadas. Es algo que ha venido entre comillas, ¿no? a trabajar ese Neptuno, ese que crea caos y confusión. Y ha venido y también para que aprenda, este Neptuno está en cuadratura, para que aprenda a poner límites mentales, a saber, bueno, esto te corresponde a ti, pero aquí no tienes razón, y eso lo veo, fuera los ideales, ¿no? Que me distorsionan las gafas cuando uno está enamorado, cuando uno está viendo a alguien, como es como que no le ve defectos, ¿verdad? Y muchas veces, pues esos defectos, esto es lo que está representando aquí un poco ese Neptuno, aprender a ver esos defectos, pese a los ideales. Y es que hay una gran ausencia de padre. Primero porque la casa 10 está en Piscis, de nuevo Neptuno es ausencia, a veces es como estoy, pero no estoy, puedo estar, pero estoy enfermo, o estoy trabajando, o vengo cansado o preocupado y no estoy pensando en ti, no tengo tiempo para atenderte, y estoy pero no estoy. Eso es Neptuno, es una ausencia de padre que le ha hecho idealizar todo lo religioso, toda la motivación, todo. Es como busco a mi padre en Dios. Realmente esa conexión con mi padre es tan especial, que la pongo tan ideal,
que la pongo arriba y eso lo comparto, esa visión religiosa la puedo compartir con otros en el servicio, en la casa del servicio, que pega genial, como digo, con esa visión que tiene él. Además, Neptuno es regente de su casa 10, como ya hemos dicho, creo, la imagen pública, la profesión, la vocación. Es que mi imagen es esa, y soy muy buen, con ese Mercurio en casa 7, soy muy buen interlocutor, transmisor de otros. Permito que otros hablen por mí. Pese a que soy muy lenguaray, soy un Sagitario. Los Sagitarios son bastante rebeldes, los caballos son bastante, van un poco por libre, si los convences bien, pero si no, te pega una copa. Eso es un poco la parte sagitariana, sobre todo con un Mercurio así. Saturno en casa 9. La casa 9 es Sagitario, es como Sagitario y Júpiter. La casa 9, esta casa que tenemos aquí tenemos a Saturno en el cielo, aquí en Acuario, de nuevo en el signo de lo colectivo, y tenemos a su regente, uno de sus regentes, porque de Acuario es regente Urano, pero también, es regente Urano, pero también Saturno, y está representando ahí que hay un trabajo espiritual colectivo. Este hombre ha venido, o este alma, o este ser, ha venido a hacer un trabajo colectivo no solamente para los demás, sino también para sí mismo. Así que la verdad es que le pega bastante. Eris es un asteroide que es transplutoniano, que está más allá de Plutón. Fijaros, si Plutón es el más allá, el planeta, Eris es un asteroide más pequeñito, pero está aún más lejos, también súper excéntrico, porque ya la órbita muy lejana se vuelve muy excéntrica de los planetas, y mucho más si son tan pequeñitos como estos, como Eris y Plutón. Y Eris representa la energía que ya colma el vaso, es como llegar al límite más para allá, es como ya te sales, ya te has ido. Es por eso aquella energía que crea una chispa, que es una energía tan potente, que crea como una causa de que todo cambie inmediatamente. Así que Eris es como un despertar, podemos hablar, un tema de una saturación, de una limitación ya espiritual. También hay como una llamada, hay un trabajo y una llamada espiritual que le va genial a este hombre, a este alma, ¿no? Al Papa Francisco le va muy bien todo. Además estamos hablando de Plutón. Plutón en casa 1 es como en la parte en Cáncer, además es cuando yo soy sensible, familiar, en lo familiar. No tenía familia, no me siento adecuado por lo que sea, en donde se conforman grupos, donde me siento inadecuado, no sé poner mi ego, ¿dónde lo coloco? Siendo yo como soy, todo el mundo jugando al fútbol, y yo a lo mejor con pasiones místicas, y hablando a lo mejor me podían tachar de marica, o de, no sé, o de afeminado, es como en aquellos entonces, me imagino en el 36, imaginaros, en el 36, en Argentina, en Buenos Aires, en tiempos difíciles, de economía, en tiempos bueno, Argentina nunca, que yo sepa, ha estado excesivamente bien, pese a ser un país riquísimo y maravilloso, desgraciadamente, porque cuanto más atractivo tiene un país, más van las personas que, fijaros, los países más ricos muchas veces no son los que producen más, porque tienen más parásitos que los drenan, desgraciadamente. Algo así, bueno, esto es una representación de esa inadecuación. Además, puedo o no puedo servir desde el corazón. Ahí es donde se siente el débil. La parte yin, la energía yin, con Venus y la luna en casa 8, transmutando, con ese Plutón en Cáncer, y con la casa 4, en vez de tener la luna, tenemos ahí a Marte, una energía, y la Tierra, una exigencia terrenal. Él habló de que, creo, de las poquitas cosas que también que he leído de él, es que una de las personas, de las mujeres más significativas en su vida fue su abuela, y es que entiendo que su madre pues no estaba tampoco. Estamos hablando aquí de nuevo de una cuadratura de Mercurio, que representa a la madre, regente de la casa 4, con Neptuno. Ambos dos padres tienen una intervención de Neptuno y pudieran estar, pero no estaban. Así que la abuela hizo un poco de esa parte cariñosa de la maternal, porque él valora mucho a la madre, pero realmente ha estado como muy Venus en conjunción con la luna da amor, valoración por lo maternal, por lo femenino, por la naturaleza, por el país, pero al mismo tiempo da una gran dureza de país, de madre, de naturaleza, en la vida afectiva,
entrego mi vida y yo no tengo nada y me quedo como solo. Y además eso representa también esa parte mística, esta parte sensible de, de, del Papa Francisco, que es difícil colocarla, esa parte interna, esa de búsqueda, porque si bien hacia afuera hay mucha luz, pero internamente la parte yin, la energía yin, esa motivación interna, realmente hay como un cuestionamiento interno. Estoy casi segura, ese Plutón es muy compulsivo, muy hacia adentro, muy de mover el aguijón. Y en la casa 1 me cuestiono continuamente. Estoy ahí dándole vueltas, lo he hecho bien, lo he hecho mal, estoy haciéndolo bien. Y probablemente se cuestionen muchas más cosas. Lilith en la casa 5 del amor, de los hijos, del juego. Fíjate. Entonces la parte de disfrute de la vida la tiene bastante, está como muy entregado a una previsión, a una dirección, unos pensamientos y a unos ideales. Pero la parte yin está un poco, digamos, poco alimentada, poco nutrida. Si bien Venus con la luna en Capricornio y no tiene malos aspectos, para nada, también, salvo aquí un trino con Juno, la casa 4, y la luna quizá un trino también quizás con Marte, o sea que no está mal aspectada, nos da que, bueno, independientemente, el Venus en Capricornio, Capricornio en la materia, en lo material lo tiene todo. Yo creo que este personaje tiene todo lo que puedas concebir, que puedan traerte en la materia, a lo mejor en médicos, técnicas, imaginaros. Eso, aunque no sea, él sea estoico y le guste ser estoico también, porque eso es Venus en Capricornio, pero también al mismo tiempo es muy rico. La casa 2, regente de lo que tengo, es la casa 8 lo que se va. Sí, bueno, lo que tengo que transmutar. Lo que se va o lo que se tiene que ir, porque tengo que transmutarlo. La casa 2 es lo que entra, que también la manifestación y la capacidad y el dinero. Y el regente de casa 2, fijaros qué casualidad, está en casa 8. Mi riqueza la entrego a otros, pero yo tengo abundancia material que me sale por las orejas, con perdón. Totalmente, tengo la casa 8 siempre nos lleva a los extremos, es muy estoico, quizás afectivamente se ha quedado sin vida afectiva, sin amor, pero al mismo tiempo tiene todas las riquezas materiales. Es como, porque la casa 8, Plutón, nos lleva, Escorpio, nos lleva siempre a los extremos, y aquí es o muy rico en un sentido y muy pobre en otro. Así que vemos un poco, pues la parte yang, como digo, hay una parte muy luminosa, pero también una parte como interna, un poco escasa, un poco limitada. Lili en la casa 5, igualmente el vacío, en la casa de la creatividad, del amor, como ya hemos comentado. Y por lo tanto yo creo que le concuerda bastante bien. Es una persona muy social, Urano, además líder en temas de grupales, como si le gustara liderar temas colectivos, espirituales, grupos con los demás. O sea que yo entiendo que esa actitud que muestra o ese carácter que muestra normalmente la prensa, pues yo creo que es sincero porque lo veo reflejado bastante bien, digamos, en este mapa. Y ahora, independientemente de las connotaciones del mapa natal, vamos a ver un poco de futuro, cuáles son las fechas más críticas, en los que puede haber cambios más radicales en su vida. Vamos a estudiarlos y vamos a darlos, incluso los pondré por escrito, hay un pequeño resumen para retener un poco las fechas, porque a veces con tantas fechas no, es un poco caótico, y vamos a ello. Aquí tenemos una fecha bastante señalada para él. Bueno, no hay que olvidar que el Papa Francisco actualmente, que si no me equivoco, tiene unos 87 años, con lo cual es una persona muy mayor, y la salud, pues evidentemente. Pero también tiene unos grandes cuidados, unos maravillosos cuidados. Yo creo que tiene a su disposición todo lo que quiere. Y de todas maneras, tiene una cosa, que es el retorno de Saturno. Y Saturno sobre Saturno, que es una crisis que pasaba más de 28 a 30 años, después a los 60 aproximadamente, es como una vuelta a la realidad, es como un tomar de nuevo un reset al mundo material, a nuestro mundo material. Y claro, con 87 años el mundo material ya pesa. El día 8 de abril hay un pedazo de eclipse de 2024 que además le afecta directamente porque le toca
a su sol, a esta parte luminosa en aspecto positivo de fuego a fuego, en una rayita verde, un aspecto que se le llama yin, fluido. Fijaros todo esto, que es muy fuerte, que es bastante fuerte, además nodo norte a nodo norte en su mapa, y en un aspecto fluido le está ayudando a expresar toda esa energía. Pero también hay aspectos que coinciden en secundaria. Está ahí Saturno sobre Saturno con Marte encima, o sea, dando más energía a ese retorno de Saturno, a esa vuelta a la realidad, a ese mira cómo están las cosas, mira cómo son. Y además hay también este Júpiter-Urano en casa 11, que está haciendo también un aspecto de trino. Aquí, en este caso, está como cerrando, bueno, no cerrando, sino haciendo un aspecto de trino desde la casa de lo social. Hay como una oportunidad de abrirse, de probar la imagen, es como de poner a prueba circunstancias, ponerse a prueba en circunstancias que van a cambiar y que le van a hacer como definirse un poco. Es como poner, como digo, prueba su imagen o un cambio de objetivo un poco más hacia lo social, hacia lo global. En cualquier caso, el día 8 de abril de 2024, todo el año 2024 y 2025 tiene un aspecto bastante fuerte. Pero concretamente abril, el mes de abril, con este eclipse, le está marcando a un nivel tanto físico como a un nivel de imagen pública, como un punto de cambio, sí, como un comienzo de ciclo distinto para estas fechas alrededor de abril. Aquí también, por arco solar, Lilith, desde prácticamente casa 8, estamos hablando también de una casa y casi tocando a Venus, está cuadrada con Urano. En casa 11 hay como un cambio de planes, hay como tener que decidir probablemente no viajar más, o esto es a finales de 2024, o sea que este año que viene va a ser duro, incluso pudiendo tener que limitarse con respecto a los viajes a partir de finales de 2024 o primero de 2025. Igualmente para 2026 o aproximadamente 2025, 2026, 2027, siempre hay como 2 años de afectación, medio año antes, el año y otro medio año, sobre todo con el Sol en progresado. Como digo, en 2026, 2025 también, el Sol cuadra al Sol y es como una revisión de su misión espiritual, sobre todo porque también está en Piscis y además casa 9, y el Sol está en Sagitario, o sea, él va a estar como una especie va a llegar el momento de revisarse a sí mismo, si ha cumplido un poco con la misión solar, la misión que traía a un nivel espiritual o no. Y como digo, eso será para 2026, 2025 y 2027. Así que son épocas en general de cuadratura, de ciertas tensiones, de revisiones. Y teniendo en cuenta la edad que tiene el Papa, ya 87 años, parece que van a ser épocas bastante difíciles. En temas de salud ya va a estar bastante la cosa complicada. Si en abril, marzo, abril hay una primera crisis, si esa primera crisis sobrevive. Otro aspecto podría ser no ser tan física esa crisis y ser más a un nivel de causas más externas, de un cambio de orientación por lo que sea, personal, grupal, o porque hay cambios en el mundo y él se readapta a esos cambios y toma una posición grupal. Eso también pudiera ser, pero en cualquier caso yo diría que puede estar afectado todo, porque el mapa está hablando también de temas bastante corporales, como es la luna y como es ese Plutón en casa 1, que está hablando de temas ya físicos. Aquí tenemos que la luna por secundaria, que es un tipo de revolución de prognosis, de búsqueda de futuro, le hace una cuadratura a su Plutón en casa 1. Plutón en casa 1, esto tiene mucho que ver con el físico. La luna representa la parte yin, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional, la parte más densa de nosotros. Mientras que Plutón en casa 1 está hablando también de un tema físico. La casa 1 es un tema físico y puedes tener una crisis ya para marzo, y muy cerca del eclipse, o sea que marzo
abril de 2024 pueden ser momentos delicados, incluso a nivel físico, teniendo en cuenta la edad del Papa Francisco, claro, ya. También, igualmente, para fijaros, en 2025, un año después, el Sol conjunta, por aquí está a 1 grado, conjunta exacto a Saturno. También se unen aquí, aunque sea a nivel de dos planetas que están los dos revolucionados, los dos en prognosis, los dos en revolución, perdón, están adelantados, teniendo en cuenta que no hay ninguno natal, quiero decir, en referencia, pero igualmente hay más energía de unión de Saturno y es como una vuelta más, pueden ser el 2024 y el 2025, que la mente o que se resienta de los viajes, porque en la casa 9, como todo es físico y espiritual, ya sabéis, en las casas, cuando estamos hablando de casas, estamos hablando de todos los niveles, y las grandes dimensiones a niveles espirituales o mentales que representa la casa 9 también pueden ser físicas. Así que la casa 9 está hablando de grandes viajes, y esto puede estar suponiéndole una gran dureza en 2024 y en 2025 para su salud. Especialmente, ya digo, en marzo y en abril puede tener como una crisis, y después a lo largo del tiempo puede estar muy limitado, o si no está limitado, tener pasarlo más, o ver la dureza de tanto viaje como parece que está llevando. Creemos, por lo que dicen los medios, ¿no? Y no tenemos por qué dudar, evidentemente. Así que tanto viaje le pesa. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado, de tema de prognosis o tema de destino, de cómo vienen las energías para él. Y bueno, el eclipse, recordamos, el eclipse del 8 de abril de 2024 le toca muy de lleno, un cambio en la imagen pública, un inicio en la imagen pública, tema espiritual, puede ser, y al mismo tiempo pasa por una época entre marzo, un poquito antes quizás, marzo-abril también, al mismo tiempo pasa por una época tal vez de crisis de salud, una época difícil por algún motivo a nivel, digamos, de salud, o de incluso pudiera ser de la propia imagen, porque ya sabemos que en la astrología la imagen y el cuerpo físico, algo muy parecido, es el ego, es la parte individual. Así que, pero bueno, teniendo en cuenta su edad, ya hemos dicho que probablemente tengan que ver ambas dos cosas. También al mismo una reorientación, en esa época una reorientación de los objetivos grupales o colectivos, puede ser algún tipo de posicionamiento en algún asunto importante. Después, para finales del año 2024 y principios de 2025, puede haber limitaciones en los movimientos de viajes, metas, objetivos, traslados, muy probablemente por temas de salud también, y porque está con su retorno de Saturno, y puede haber bastante rigideces y querer pero no poder en algunas ocasiones, o poder pero costarle cada día más, y notar cómo eso les está resintiendo en la salud. Y para 2026, ya sabéis, primero finales de 2025, primero de 2027, con un retorno del Sol, perdón, una cuadratura en arco solar, del Sol al Sol, hay una revisión a un nivel espiritual. He hecho lo que venía a ser, y es como, ahí también puede haber una cierta crisis, ¿no? Al percibir o no si ha hecho o si ya puede, tiene sentido continuar o no tiene sentido continuar en una línea, en otra, en fin, tampoco hay que ser drástico, ¿no? Pero evidentemente va a haber una especie de revisión personal consigo mismo, a un nivel interno de sí, a un nivel, esas metas tan bonitas, tan luminosas, con las que ha venido, ha conseguido en parte al menos orientarse para ellas, hasta qué punto y demás. Bueno, y nada más, hasta aquí el vídeo sobre el Papa Francisco. Ya veis que es algo bastante por encima, no ha sido un estudio profundo, es compartir para poder verificar, darle ese toque empírico a la astrología para toda esa gente que dice que la astrología no sirve, además un poco compartir la experimentación práctica. Así que tengo vídeos de muchos tipos, no solamente a personajes públicos y su destino, sino los mejores días para cortar el pelo, y hablando de los ciclos, y incluso una
una lista de reproducción en la que tenéis pues los arquetipos básicos por si queréis comenzar a entenderla un poquito más desde la parte más básica, la astrología. Y nada más, gracias por suscribiros, dar like, compartir, hacer comentarios constructivos, los leo todos. Y nada más, espero veros por aquí muy pronto con más vídeos de astrología sideral. Chao.